Buenas tardes a todos. El día de hoy les presentaremos la sentencia de la masacre Plan de Sánchez versus Guatemala. Mi grupo está conformado por Michelle Macario, Sebastián Ruado y por mi persona, Jimena Castillo. El 31 de julio del 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana una demanda en contra del Estado de Guatemala. La razón era de que se le acusaba de ser responsable de la masacre de 268 personas en la aldea Plan de Sánchez en Baja Verapaz. La comisión también acusaba al Estado de denegación de justicia porque no habían realizado una investigación seria para juzgar y sancionar a los responsables. ¿Qué fue lo que ocurrió? Para entender qué ocurrió, debemos saber que esta masacre sucedió durante el conflicto armado interno. En esta época, el Estado aplicaba la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina decía que cualquier persona o grupo que se opusiera al gobierno era considerado un enemigo interno y lo vinculaban con la guerrilla. En el gobierno de Efraín Ríos Montt se implementaron planes militares como el Victoria 82 y el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Estos planes buscaban eliminar el apoyo de la población a los grupos rebeldes mediante la destrucción de comunidades enteras, especialmente las comunidades mayas. En 1982, el ejército incrementó su presencia en la aldea Plan de Sánchez y en los alrededores, intimidando y amenazando a los habitantes. Estos eran acusados de ser parte de la guerrilla debido a su negativa a unirse a las patrullas de autodefensa civil. A pesar del riesgo, algunos habitantes denunciaron las amenazas, pero sin embargo estas nunca fueron tomadas en cuenta. El 15 de julio de este mismo año, una unidad del ejército se instaló un campamento temporal en la aldea donde inspeccionaron casas, amenazaron a los habitantes y buscaron a algunos hombres. El día de la masacre ocurrió un domingo, especialmente el domingo 18 de julio de 1982. Este día, un comando de 60 hombres armados entre militares, patrulleros y comisionados entró a la aldea. Primero lanzaron granadas y luego dividieron a la población. Las mujeres jóvenes y niñas fueron abusadas y asesinadas en una casa, mientras que el resto de hombres, mujeres mayores y niños fueron reunidos en otra. Alrededor de las 5 de la tarde, los atacantes lanzaron granadas y dispararon indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en esta casa. Finalmente incendiaron las casas junto con los cuerpos, que en su mayoría eran pertenecientes al pueblo mayachi. El lunes después de la masacre, los sobrevivientes que regresaron a la aldea encontraron los cuerpos calcinados e irreconocibles. Los comisionados y militares obligaron a los sobrevivientes a enterrar los cuerpos en el mismo lugar de la masacre, bajo amenazas de bombardeo. El comando que perpetuó la masacre regresó varias veces para saquear las casas y robar pertenencias como los títulos de tierra. Por miedo y amenazas, los sobrevivientes abandonaron la aldea, refugiándose en las montañas y en otras comunidades. Estos fueron perseguidos y muchos de ellos murieron debido a las precarias condiciones en las que vivían. Algunos sobrevivientes regresaron años después, pero al momento de eso se les obligó a unirse a las patrullas de autodefensa civil y se les prohibió vivir en la aldea. En 1985 se les permitió regresar, pero bajo la supervisión del ejército. Estos continuaron siendo amenazados para que no hablaran de lo ocurrido. En 1992, los sobrevivientes informaron a las autoridades judiciales sobre los cementerios clandestinos. Sin embargo, estos fueron hostigados y amenazados por agentes del Estado. A partir de 1994, la comunidad pudo realizar los entierros de algunos familiares, según sus costumbres. Ahora, sabiendo ya lo ocurrido, veremos
Las consideraciones de la Corte. Para ver esto hay que saber que hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre Plan de Sánchez versus Guatemala. Estableció varias consideraciones clave que marcaron un precedente importante en materia de justicia transicional y de derechos humanos. Tenemos la gravedad de los hechos. Se reconoció que en Plan de Sánchez, que ocurrió en 1982, ocurrió una masacre cometida por agentes del Estado guatemalteco en el que fueron asesinados más de 250 personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños mayas achí. La Corte calificó los hechos como violaciones masivas, sistemáticas y planificadas en el contexto de una política estatal contra insurgente. También tenemos que hubo una obvia discriminación étnica, ya que se señaló que la masacre fue por parte de una política de represión y exterminio contra comunidades mayas, lo que le da un carácter de violencia étnica y cultural. La Corte tomó en cuenta el impacto colectivo sobre la identidad cultural, sus tradiciones comunitarias del pueblo mayachí. En relación al tema del genocidio, al que aludieron tanto la Comisión como los representantes de las víctimas y sus familiares, la Corte hace notar que en materia contenciosa solo tiene competencia para declarar violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que así se le confiere. No obstante, hechos como los señalados que afectaron gravemente a los miembros del pueblo mayachí en su identidad y valores, y que se desarrollaron dentro de un patrón de masacres, causan un impacto agravado que compromete la responsabilidad internacional del Estado, que esta Corte tomará en cuenta al momento de resolver sobre sus reparaciones. Con base a lo señalado anteriormente, la Corte considera que el Estado efectivamente incurrió en responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y incumplió la obligación de respetar los derechos que consagra. En primero tenemos el artículo 1, obligación de respetar los derechos. Nos indica que los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todas personas que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición social. La Corte consideró que la masacre fue un acto de extrema violencia planificado por el ejército contra la población civil mayachí con ejecuciones y violaciones y torturas y destrucción de la comunidad. Esto da un claro ejemplo de la violación de este artículo, ya que se hubieron masacres y aparte de esto, una sistemática la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. También tenemos el artículo 5, derecho a la integridad personal. En el numeral 1 nos indica que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y moral. Numeral 2, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En este artículo, la Corte explicó que los sobrevivientes sufrieron un trauma físico y psicológico. Los testigos presenciaron cómo asesinaban a sus familiares. Bien sabemos que las mujeres fueron violadas y humilladas. Y aparte de eso, se violó la integridad tanto de las víctimas directamente como la de sus familiares que sobrevivieron. Y es por eso de que de esa manera se violó este artículo. Tenemos el artículo 8, garantías judiciales. Indica que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones en orden civil, fiscal o de cualquier otro carácter. Para comenzar, tenemos que el Estado no investigó ni sancionó a los responsables de la masacre durante décadas. Hubo impunidad y falta de acceso a la justicia.
dando que esto se vulneró el derecho de las víctimas y familiares a darles un proceso justo y a darles la verdad. También tenemos el artículo 11, protección de la honra y de la dignidad, que nos indica que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en un domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. La masacre implicó humillaciones y deshumanizaciones, destruyendo hogares y sometiendo a las víctimas a tratos indignos. Este artículo claramente fue violado, ya que la memoria y dignidad de la comunidad fue atacada al negarles una justicia. Esto vulneró su honra como personas y como pueblo indígena. Tenemos el artículo 12, libertad de conciencia y de religión, en el numeral 2, que dice que nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que pueden menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. Numeral 3, la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias. Esta está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o derechos y libertades de los demás. Para comenzar, esta masacre, este ataque ocurrió en un día de celebración religiosa. Artículo fue violado porque la represión afectó directamente a sus prácticas espirituales y culturales. Bien sabemos que para los pueblos mayas el tema de las actividades religiosas y sus rituales que ellos hacen es un tema de mucho respeto, que prácticamente ellos identifican a ellos, que son cosas que ellos hacen desde años, que se van haciendo tras generación y generación, y es algo que ellos adoran demasiado. Aparte de que en este artículo obviamente se les violó la libertad de mantener sus creencias y de practicar su religión, ya sea en privado o en público. Aparte de eso, que ese día se destruyeron varios tejidos culturales donde ellos hacían sus rituales, y la masacre afectó directamente la libertad religiosa y cultural de su pueblo, ya que la masacre buscaba también desintegrar su identidad como personas religiosas y personas mayas. Bueno, y ahora para continuar igualmente con los artículos que fueron violados, continuamos con el artículo 13, especialmente numeral 2 y numeral 5. Si tienen su ley ahí, si no la tienen, pues la tenemos en la diapositiva. Nos dice, el artículo 13 trata la libertad de pensamiento y de expresión. El numeral 2 nos habla, el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, numeral, literal A, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Esto fue violado en el momento en que hubieron amenazas, intimidaciones por parte del ejército, patrulleros, comisionados, que impidieron que las víctimas y sobrevivientes expresaran públicamente lo sucedido, denunciaran con libertad o ejercieran su libertad de opinión y de expresión sobre los hechos. Igualmente, el numeral 5. El numeral 5, acá podemos leer lo que se trata, fue violado en el momento en que las acciones y la conducta de los agentes estatales impidieron el libre flujo de la información y la posibilidad de que la comunidad denunciara o difundiera lo ocurrido. Pasaríamos ahora igualmente al artículo número 16, especialmente el numeral 1, que nos dice, trata sobre la libertad de asociación. Nos dice, todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Esto fue violado en el momento en que la población fue coaccionada, en el momento en que las estructuras comunitarias fueron destruidas y que la gente quedó impedida de organizarse libremente, forzando así a la población a integrarse a organizaciones controladas por la autoridad militar. Igualmente, otros artículos violados fue el artículo 21, especialmente el numeral 1 y numeral 2. Acá podemos leer lo que nos dice.
y trata sobre el derecho a la propiedad privada. El numeral 1 nos habla sobre toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. El numeral 2 nos dice, ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Esto fue violado en el momento en que saquearon, destruyeron viviendas, robaron pertenencias, ganado, documentación privada y títulos de tierra. Y en el momento en que también obligaron a enterrar cadáveres. Y estos hechos son un claro ataque directo a estos derechos, a la propiedad. Destruyeron bienes materiales y documentos probatorios de propiedad. O sea, por favor, o sea, eso es algo realmente pésimo. Pasaríamos, casi llegando al final, al artículo 24. El artículo 24 nos habla sobre la igualdad ante la ley. Nos dice, todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, ojo acá, a igual protección de la ley. Esto fue violado porque mientras de las masacres, la política militar afectó mayoritariamente a comunidades indígenas maya achí, y que las denuncias presentadas por los pobladores no fueron atendidas, incluso fueron multados por denunciar. O sea, ¿qué cabeza cabe eso, verdad? O sea, ¿cómo va a ser eso posible? Mientras que las autoridades desistían de una investigación justa para ellos. Esta conducta muestra un trato desigual. ¿Qué dice el artículo? Sin discriminación. Por favor. Pasaremos al artículo 25, que trata sobre la protección judicial. Acá podemos leer, es un poco extenso igualmente. Pasaré a leer un pedazo del literal 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Esto fue violado en el momento en que hubieron omisiones y deficiencias graves en la investigación penal. Hubo material balístico extraviado, falta de citaciones, declaraciones de imputados, ausencia de medidas eficaces para identificar y sancionar a los responsables. Y se prolongó años sin resoluciones efectivas. Todo esto demuestra que las víctimas carecieron de un recurso judicial justo y efectivo. Es decir, se vulneró por completo el artículo 25, protección judicial. Y bueno, esto sería para finalizar con el análisis jurídico de los derechos que fueron violados. Ahora me corresponde explicar la resolución de la Corte Interamericana en este caso y los puntos resolutivos finales de la sentencia. Entonces, iniciamos señalando que en la audiencia del 23 de abril del 2004, el Estado de Guatemala retiró las excepciones preliminares y aceptó su responsabilidad internacional. Cito textualmente lo que dijeron. El Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad internacional en relación con las violaciones alegadas y expresó su pesar y pedido de perdón a las víctimas. Esto significa que el Estado admitió su responsabilidad en la masacre y en la falta de justicia posterior, algo, para serles honesto y francamente, creo que todos lo sabemos, poco común en los procesos internacionales. Pasaríamos a que en los puntos resolutivos, igualmente, la Corte declaró a Guatemala responsable de múltiples violaciones a la Convención Americana. Mi compañera y mi persona ya explicamos en detalle el análisis jurídico de cómo fueron violados estos artículos, estos derechos, pero igualmente les paso a hacer un resumen breve, disculpen. Se violaron los derechos como la integridad personal, las garantías constitucionales, la propiedad privada, la libertad de religión, igualdad ante la ley, protección judicial, entre otros. La Corte también se promulgó sobre quiénes son las víctimas en este caso. Cito textualmente. Son víctimas las personas ejecutadas y las familiares sobrevivientes identificados en el expediente, así como quienes se identifiquen posteriormente. En la sentencia están los listados de las personas ejecutadas en la masacre, así como los familiares sobrevivientes reconocidos por la comisión y los representantes.
Acá en pantalla podemos ver algunas de las personas: María Dolores Alvarado, Jerónimo Corazón, Jerónimo Sánchez, Salvador Manuel Jerónimo, Benjamín Manuel Jerónimo, Eulalio Grave Ramírez. Además de esto, la Corte dejó abierto el reconocimiento para quienes no pudieron ser individualizados en esta etapa, dada la magnitud que nos hemos dado cuenta de esta masacre. Ya casi finalizando, en síntesis, los puntos resolutivos fueron: 1. La Corte declaró responsable a Guatemala por las violaciones mencionadas. 2. Se admitió el reconocimiento de responsabilidad del Estado. 3. Se reconoció como víctimas a las personas ejecutadas y a los sobrevivientes identificados. Bueno, y pues en conclusión, la Corte Interamericana constató la responsabilidad internacional de Guatemala, se declaró las violaciones a los derechos humanos ya antes mencionados y se reconoció formalmente a las víctimas de la masacre y sus familiares. Todo esto representa un paso importante en el reconocimiento de la verdad, la memoria y los derechos de las comunidades indígenas afectadas en esta masacre ocurrida en Guatemala. Eso sería todo por la parte de la resolución y los puntos resolutivos, al igualmente que concluimos esta exposición sobre el caso Plan de Sánchez versus Guatemala. Espero que les haya gustado mucho. A mis compañeros, al licenciado, muy buena tarde. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Este tema es importante porque aparte de que está vigente, porque hay procesos penales aún ahí vigentes, es conocer el contexto de todo lo que es el conflicto armado interno y todas las consecuencias que muchas veces no las sabemos. No sabemos todas las situaciones que han pasado. Creemos que es una película, creemos que es algo que solo se miró en Alemania o en situaciones similares. Muy bien, jovenazos. Vámonos con el siguiente tema. Por favor, todos suyos la pantalla. ¿Cómo estamos con el otro caso? No se escucha. Creo que vale la pena regresarlo y se escucha. Y para Gracias, Ricardo. Perdón. Sigue sin sonido. Perdonen. Sofía, disculpa, yo creo que al momento de compartir tenés que también compartir tu audio aquí en Google Meet para que podamos escuchar. Sí, gracias, es lo que Gracias, ya compañera. había compartido, pero no sé por qué no me sirve. Gracias. I am lost.
Muy buenas tardes, compañeros y licenciado presente. Perdón por el sonido que no se escuchaba antes, pero lo podemos resolver. Voy a presentar con mi grupo el caso Molina Teyssen versus Guatemala. Comenzamos. Mi grupo está integrado por Elin Soyos, Aileen Díaz y mi persona, Sofía Colindres. Sobre el caso Molina Teyssen versus Guatemala, este tiene una gran importancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que habla acerca de la desaparición forzada y la tortura. Esto inició en el año 1981 y fue durante el conflicto armado. Empezó con Emma Guadalupe Molina Teyssen, como pudieron ver en los videos, ya que fue detenida y torturada, y luego de eso fueron en contra de su hermano, Marco Antonio Molina Teyssen, de 14 años, que también fue secuestrado, pero a día de hoy aún sigue desaparecido. Vamos a hablar un poco sobre las víctimas, y las directas, como pueden ver, son Marco Antonio y Emma Guadalupe Molina Teyssen. Las indirectas, hablamos de la madre, que es Emma Teyssen Ares de Molina, Carlos Augusto Molina Palma, que ya falleció, y sus hermanas Ana Lucrecia Molina Teyssen y María Eugenia Molina Teyssen. Hablando un poco más acerca del caso, todo esto empieza el 27 de septiembre de 1981, en donde a Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente, y ella iba camino a Quetzaltenango, y fueron los mismos de la zona militar de Quetzaltenango, quienes la secuestraron en las instalaciones. También fue sometida a tortura y a agresiones sexuales, pero Emma Guadalupe, el 5 de octubre de 1981, días después, logró escapar, pero por represalia a su fuga, el 6 de octubre, es decir, al día siguiente que ella logró escapar, fueron un comando militar e invadió la casa de Emma Guadalupe, en donde solo se encontraba su madre y Marco Antonio en la casa, que esta queda aquí en la zona 19 de la capital, pero también es más conocido como la colonia de aquí de la Florida, en donde Emma Teyssen, es decir, la madre de Marco, en su testimonio dijo que tocaron a la puerta y Marco fue a abrir. Al momento de abrir, Marco lo agarraron 2 hombres, pero eran 3 los que iban, más uno que estaba afuera esperando. Es decir, 4 en total. 2 agarraron a Marco, le taparon la boca para que no gritara, también le agarraron las manos, en lo que el tercer tipo fue en contra de la mamá de Marco a encerrarla a un cuarto para que ésta pues no pudiera evitar que se llevaran a Marco. Por suerte logró escapar del cuarto donde la tenían encerrada, cuando se dio cuenta que al salir estaba un carro tipo pick-up, en donde estaba el cuarto tipo, en donde en la parte de la palangana llevaban ya a Marco con un saco en la cabeza, y lo único que alcanzó a ver fue la placa, que era 17675, en donde investigaron y pues se dieron cuenta que era una placa de uso oficial. También se enteró que pertenecía a la G2. ¿Qué es la G2? Esta en ese entonces es la inteligencia del Ejército de Guatemala, en donde estos eran los responsables del secuestro, así como de la detención legal contra su hermana Emma. Después de 35 años,
los llevaron a tribunales y hasta en 2018 se cumplieron 37 años aún del secuestro y de la desaparición de Marcos. A día de hoy se van a cumplir este 6 de octubre del presente año 44 años de la desaparición de Marco. Al momento del juicio estuvieron presentes Emma Theisen, la madre de Marco, y Emma, también sus hermanas María Eugenia, Ana Lucrecia y la propia Emma Guadalupe, para enfrentar a estos 4 militares de alto rango que por más de 3 décadas atrás usaron el poder para delinquir contra la integridad y la vida de Emma y de Marco, ¿verdad? La culpa por estos delitos, pues, son por desaparición forzada, así como también los deberes de humanidad por la tortura que hicieron, la violencia sexual y agresiones hacia Emma. Al final, hasta el 23 de mayo del 2018, el tribunal dictó la sentencia condenatoria para Benedicto Lucas García, quien era jefe del Estado Mayor del Ejército, igual de Guatemala. También a Manuel Callejas y Callejas, director de inteligencia militar. Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar de Quetzaltenango. Y Hugo Ramírez Saldaña Rojas, quien era oficial de la inteligencia de la zona militar de Quetzaltenango. El tribunal pues escuchó los testimonios de todos, analizó las evidencias y también pues vio los peritajes, y el tribunal no tuvo más dudas y condenó por fin a los acusados por la responsabilidad de los hechos. Pero sin embargo, 6 años después de la sentencia, aún no está firme y los restos de Marco Antonio no han sido regresados a su familia. Los dejo con el uso de la palabra a mi compañera Ailín Díaz. Muchas gracias. Buenas tardes. Abordando un poco sobre los aspectos jurídicos, en la sentencia de la Corte Interamericana del caso Molina Theisen versus Guatemala, la Corte señaló la responsabilidad por parte del Estado en la violación de los derechos a la persona y la obligación de respetar los derechos tal y como lo menciona el artículo número 1. También la violación al derecho de la vida en el artículo número 4. Ya que hasta el día de hoy el cuerpo de Marco Antonio aún sigue desaparecido. El derecho a la integridad personal citado en el artículo número 5, que protege la integridad física, psíquica y moral de una persona, es importante mencionar también las garantías judiciales en el artículo número 8, ya que el Estado no llevó a cabo ningún proceso legal ante la detención forzosa de Marco Antonio Molina Theisen, violentando también su derecho a la libertad personal en el artículo número 7. Tampoco hubo protección a la familia Molina Theisen, tal y como lo mencionamos en el artículo número 17, protección a la familia. Además de violentar el derecho del niño Marco Antonio, recordando que él apenas tenía 14 años. Citado también en el artículo número 19, derechos del niño, y el artículo número 25, protección judicial. Estos artículos fueron aplicados en relación con Marco Antonio Molina Theisen, Emma Guadalupe Molina Theisen y sus familiares, quienes fueron víctimas de desaparición forzada, tortura, detención ilegal, afectación familiar y falta de acceso efectivo a la justicia en el marco de una política estatal de represión. Ahora, convenciones internacionales. De desaparición forzada y violencia sexual y tortura. Son ofensas profundas que han destruido no solo nuestra familia, sino que han afectado a toda la sociedad guatemalteca.
Siguiendo con las convenciones interamericanas sobre desaparición forzada de personas. En el artículo número 1, tipificación de la desaparición forzada como delito. Y artículo número 2, responsabilidad estatal por actos de desaparición. La Corte invocó estos artículos para calificar jurídicamente la desaparición de Marco Antonio como un crimen de Estado, ejecutado por agentes militares sin reconocimiento oficial ni información sobre su destino. Ahora, para prevenir y sancionar la tortura, artículo número 1, definición de tortura como acto intencional, artículo número 6, obligación de prevenir y sancionar la tortura, y artículo número 8, prohibición de justificar la tortura bajo ninguna circunstancia. Estos artículos fueron aplicados en el caso de Emma Guadalupe, quien fue víctima de tortura durante su detención ilegal en las instalaciones militares, en condiciones que constituyen una violación directa de esta convención. Ahora, en procedimiento jurídico, la denuncia fue presentada en 1998 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y el Grupo de Apoyo GAM, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por violaciones a varios artículos de la Convención Americana. En 2003, la Comisión concluyó que el Estado incumplió sus obligaciones y remitió el caso a la Corte. En 2004 se celebró audiencia y el Estado reconoció su responsabilidad. Ahora le cederé el tiempo a mi compañera Evelyn. Los militares convictos en el caso Molina Teyssen presentaron una serie de apelaciones para traerse abajo la sentencia lograda el 23 de mayo de 2018 por la desaparición forzada de Marco Antonio, un niño de 14 años, y la violencia sexual y torturas contra Emma Molina Teyssen. Nuestra madre es una señora de 90 años, quien ha buscado a Marco Antonio más de la mitad de su vida y ha buscado justicia para Emma y Marco Antonio. La magistrada y los magistrados de la Sala de Apelaciones tienen ante sí una decisión histórica y deben ratificar la sentencia emitida en 2018 en el caso Molina Teyssen, porque la justicia debe prevalecer y los criminales deben cumplir sus sentencias en prisión. Después de escuchar el testimonio de la familia de Marco Antonio Teyssen, revisemos qué resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por qué la sentencia aún sigue siendo cuestionada. El 4 de mayo de 2004, la Corte concluyó que la desaparición de Marco Antonio Molina Teyssen fue ejecutada por agentes estatales en el marco de una política institucional de represión. Asimismo, se estableció que Emma Guadalupe Molina Teyssen fue víctima de la tortura durante su detención ilegal. La impunidad prolongada y la falta de investigación efectiva agravaron el daño sufrido por la familia. El Estado fue declarado responsable por las violaciones sistemáticas y graves de derechos humanos. Los puntos oficiales fueron la declaración de la violación de los artículos 4, 5, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de Marco Antonio, violación de los artículos 5, 7, 8 y 25 en perjuicio de Emma Guadalupe, violación de los artículos 5 y 25 en perjuicio de los familiares, violación del artículo 1 de la Convención sobre Desaparición Forzada respecto a Marco Antonio, y la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura para los hechos contra Emma Guadalupe. También se ordenó investigar, juzgar y sancionar a los responsables, disponer búsquedas y entregar los restos de Marco Antonio, publicar la sentencia en el Diario Oficial y otro medio nacional, la cual fue publicada el 3 de julio de 2004. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, nombrar un centro educativo con el nombre de Marco Antonio,
crear un procedimiento rápido para declarar presunción de muerte por desaparición, establecer un sistema nacional de información genética, brindar atención médica y psicológica gratuita a la familia, pagar indemnizaciones por daños y costos procesales. Y sobre todo, mantener el caso abierto hasta cumplir totalmente la sentencia. Actualmente el cumplimiento de la sentencia ha sido limitado. Marco Antonio Molina Teyssen continúa desaparecido. Las investigaciones internas siguen inconclusas y varias medidas de reparación permanecen pendientes. La impunidad institucional y la falta de voluntad política han obstaculizado el acceso efectivo a la justicia. Si bien se han producido avances judiciales en el ámbito nacional, estos han sido tardíos y no han garantizado una reparación integral. El caso Molina Teyssen se mantiene como símbolo de resistencia, memoria histórica y exigencia de verdad frente a un Estado que aún no se han dado su deuda con las víctimas del conflicto armado interno. Y pese al reconocimiento internacional, la familia Molina Teyssen y organizaciones sociales han expresado inconformidad por el cumplimiento parcial de la sentencia. Persisten obstáculos judiciales, campañas de hostigamiento y la ausencia de justicia penal efectiva. La falta de verdad sobre el verdadero paradero de Marco Antonio impide cerrar el duelo a la familia y alcanzar una reparación plena. Con esto podemos determinar que la sentencia en el caso Molina Teyssen versus Guatemala representa un precedente esencial en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, que establece con claridad la responsabilidad del Estado por violaciones graves y fija estándares jurídicos para la protección de la infancia, la garantía de no repetición y el deber de investigar. Más allá de su dimensión legal, este caso simboliza la exigencia de verdad y justicia y reafirma el valor de la memoria como instrumento de transformación jurídico y social. Y eso sería todo por nuestra parte. En el chat de WhatsApp y aquí de Meet les vamos a estar compartiendo un banner con información relevante del caso. Y también para los que no pudieron estar o oír la presentación completa, ahí se los vamos a dejar. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Felicitaciones, compañeritos. Me encantó. Se mira la búsqueda de elementos para una mejor presentación. Eso se agradece rotundamente. Y felicitaciones. Solo un tema. Yo sé que ustedes ahorita están viendo derecho penal especial. Y dentro del derecho penal especial ven ustedes lo que es la desaparición forzada. Esa desaparición forzada viene a raíz de una Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, precisamente por esos temas donde las fuerzas de seguridad de un Estado o con la aquiescencia de esas fuerzas secuestran a personas. La diferencia entre secuestro y desaparición forzada es que el secuestro lo comete cualquier particular a cambio de una recompensa. En cambio, la desaparición forzada es la detención ilegal y ya no se da noticia del paradero. De ahí es tema muy importante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya zanjó que el delito de desaparición forzada es un delito permanente. ¿En qué consiste el delito permanente? Yo sé que están viendo derecho penal ustedes, pero creo que de algo les puede servir esto. Delito permanente porque el delito se permanece cometiendo, por eso es delito permanente. Desde el momento en que detienen a una persona, las fuerzas de seguridad, y esa persona no aparece o no hay noticias de su paradero, entonces el delito se sigue cometiendo. Si lo detuvieron en el año 1980, por ejemplo, en el año 82 se sigue cometiendo, en el año 83 se sigue cometiendo porque no ha aparecido o no hay noticias de su paradero. Llega el año 90 porque no hay noticias de su paradero o no ha aparecido,
se sigue cometiendo. Llega el año 96, se sigue cometiendo. Llega el año 2000, se sigue cometiendo. Deja de consumarse, o sea, se consuma el delito hasta que aparece la víctima o se tengan noticias de su paradero. Por eso es delito permanente, porque se sigue cometiendo hasta que aparece el cuerpo. Entonces, mientras no aparece el cuerpo, el delito se sigue cometiendo. Entonces no hay prescripción del delito. Porque lo detuvieron en el año 82, ya pasaron 20 años. Momento. Porque el delito se sigue cometiendo hasta que aparezca. Por eso es delito permanente. Esto es algo importante que ya lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se dan en estos casos que vimos muchos y se vivió mucho en el conflicto armado interno. Por eso es interesante tener memoria histórica. La idea de la memoria histórica es que no vuelve a ocurrir esto, que tenemos nuestros derechos humanos y no tienen que volverse a dar. Bien, vamos con el siguiente casito, por favor, un tema interesante, el de Jorge Carpio Nicol. Yo sé que los compañeros lo van a poner como antecedente, pero se los digo yo, yo sé que ustedes son muy jovencitos, no conocieron la figura de Jorge Carpio Nicol. Jorge Carpio Nicol fue candidato presidencial y quedó en segundo lugar en 2 contiendas, tanto en el año 86, 85 y en el año 90, 91, frente a Benicio Cerezo y frente a Jorge Serrano Lías. O sea, era un candidato presidencial muy famoso, era que estaba siempre en segundo lugar. Dueño del Diario Gráfico, que el Diario Gráfico era una prensa libre actual, o sea, de ese mismo nivel. Bueno, ya no quito más el tiempo a los compañeritos. Es todo de ustedes. Bueno, pues buenas tardes compañeros y licenciado, mi nombre es David López. Bueno, en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es el caso Carpio Nicol versus Guatemala, junto a mi compañero Eduardo. Así entonces, antes de hablar acerca de lo sucedido con el presente caso, vamos a hablar sobre el recorrido de vida de Carpio Nicol, ya que es el sujeto principal de nuestro caso. Cabe mencionar que fue bastante conocido por ser un destacado político con ideales democráticos. Asimismo, fue dueño y fundador de aquel entonces Diario El Gráfico, como lo mencionó el licenciado. En cuanto a la política, fue quien creó el partido político Unión del Centro Nacional, conocido como UCN. Cabe resaltar también que participó en la redacción de la Constitución de 1985. Bueno, pues un aspecto muy importante que se hace necesario mencionar fue su vida política, ya que fue candidato presidencial. Lastimosamente, no logró optar al cargo, pero posteriormente volvió a postularse, quedando segundo lugar detrás de Serrano Lías. Sin embargo, fue un diputado al Congreso de la República, donde desempeñó un papel importante en los gobiernos de turno. Dentro del contexto político, podemos decir que Guatemala se encontraba atravesando una crisis, ya que en aquel entonces el presidente Serrano Lías intentó un autogolpe de Estado, ante lo cual la reacción política de los órganos del Estado fue rápida. Y esto llevó a lo cual que Serrano Lías perdiera poder y fue restaurada entonces con la elección de Ramiro de León Carpio como presidente interino. Esto dejó a la población en total desconfianza hacia los distintos poderes del Estado. Bien, ahora veremos a Serrano Lías y los hechos del autogolpe de Estado. Pues, como bien sabemos, Serrano Lías intentó un autogolpe de Estado. Lo hizo porque estaba débil políticamente, sin la mayoría de aliados en el Congreso, y pues él quería concentrar el poder para poder controlar la justicia y asegurarse una impunidad frente a las guerras militares en plena guerra interna. También se inspiró en el autogolpe de Fujimori en Perú, pero pues fracasó porque la sociedad, la comunidad internacional y parte del ejército lo rechazó
obligándolo a renunciar y a salir al exilio. Pero bien, ¿qué tenía que ver Carpio Nicol con el conocido Serranazo? Pues Carpio Nicol, además de ser un político muy importante y líder de la UCN, usaba su periódico, del cual fue fundador, que es El Gráfico, para él expresar públicamente sus críticas contra este intento autoritario y otras maniobras que buscaban la impunidad, como fueron las leyes de amnistía. La edición del diario del 26 de mayo de 1993, que criticaba este autogolpe, fue censurado. La Corte Interamericana registró esta censura y el papel activo de Carpio en la oposición al proyecto autoritario. Esa visibilidad lo colocó en una posición de mucha exposición frente a los actores que querían controlar y neutralizar las voces críticas. La oposición pública de Jorge Carpio Nicol. Pues es necesario que recordemos que por ser un importante periodista, que fue El Gráfico, lo construyó con el fin de dar su opinión y denunciar los casos que él veía inconvenientes para la nación. Después del autogolpe de Estado, que Jorge Serrano Elías quiso realizar en mayo de 1993, Carpio fue de las voces más fuertes que estaba en contra de esta ruptura del orden constitucional. Desde su periódico redactó editoriales en los cuales acusaba directamente al gobierno de querer instaurar una dictadura y querer manipular a la población bajo el pretexto de limpiar la política de la corrupción. Esto refleja que Carpio no solo estaba en la oposición como político, sino que también utilizaba una herramienta muy importante en esa fecha, que era la prensa, para llegar a la opinión pública nacional. Esa doble condición de ser candidato y periodista crítico muy importante para estas fechas lo convertía en una figura muy peligrosa para los sectores del poder, ya que tenía la capacidad de influir en la ciudadanía por medio de la política y los medios de comunicación. Bueno, posterior a esto, hubieron amenazas en contra de Carpio Nicol. Semanas antes de su asesinato, Carpio Nicol ya había denunciado que estaba recibiendo amenazas de muerte. Y no era la primera vez que ocurría, pero en el contexto político de gran tensión, esas advertencias eran particularmente serias. Sin embargo, a pesar de que se trataba de un líder político nacional, el Estado no le brindó las medidas de seguridad adecuadas. La censura de su periódico reforzaba la idea de que Carpio estaba en la mira de quienes no querían recibir las críticas por parte de él. La ausencia de esta protección no fue un descuido aislado, sino que fue parte de un patrón en el que el Estado no garantizaba la vida de los opositores. De hecho, la Corte Interamericana más adelante subrayó esta omisión como una de las responsabilidades del Estado. Carpio estaba en alto riesgo conocido y no se le tomaron acciones para prevenir el atentado. Muerte de Jorge Carpio Nicol. Bueno, pero podemos decir que ¿por qué ocurrió el asesinato de Carpio Nicol? ¿Por qué mataron a alguien tan importante y tan influyente? Bueno, pues se hace necesario también mencionar que el 31 de mayo de 1993, el señor Serrano Elías convocó al señor Carpio Nicol como presidente máximo de la UCN para solicitarle su apoyo y, sin embargo, ante esto, el señor Carpio Nicol se negó y manifestó que la necesidad de regresar al orden constitucional democrático. Posterior a ello, se narran los hechos que el 3 de julio de 1993, durante una gira como parte de su campaña electoral en los departamentos de Totonicapán, Huehuetenango y en específico el Quiché, el señor Carpio Nicol y su comitiva, acompañado por el entonces menor Sidney Chau Díaz, fueron interceptados por más de 15 hombres armados que cubrían sus rostros con pasamontañas. Al identificar al señor Carpio Nicol, los hombres armados le dispararon a quemarropa, ocasionándole heridas graves que posteriormente le provocaron la muerte. Esto ocurrió en el conocido Molino del Tesoro, ubicado en el kilómetro 141 de la ruta a Chichicastenango, El Quiché, cerca de la base militar número 20. Bueno, pues por la magnitud del operativo, el número de atacantes, la forma que se planificó y la selección de la víctima,
se entendió desde el principio que esto no se trataba de delincuencia común, sino de una ejecución política planificada. A lo cual se presentaron testimonios acerca de la muerte de Jorge Carpio Nicol, y se hace resaltar que el primer testimonio fue el de la señora Marta Arribillaga de Carpio, viuda del señor Carpio Nicol, en la cual la señora de Carpio afirmó que la muerte de su esposo se debió a la oposición de amnistía que tenía contra lo ocurrido. Bueno, pues de acuerdo con hechos que narra Marta Arribillaga, el 3 de julio de 1993, la comitiva del señor Carpio Nicol iba camino a Chichicastenango, en el que siempre había un retén, pero de casualidad ese día no había nada. Posteriormente, unos hombres lo rodearon, identificaron rápidamente a Carpio y lo mataron. Cabe resaltar en lo presente que el hombre que daba las órdenes dijo: maten a Carpio. Bueno, pues cuando los hombres se fueron, la comitiva llevaron al señor Carpio Nicol a un sanatorio. Posteriormente, el señor Carpio Nicol en la ambulancia a Santa Cruz el Quiché, pero este no vivió más de 10 minutos después de haber llegado. También, por otro lado, tenemos el testimonio de la señora Karen Fische, abogada y exnuera del señor Carpio Nicol, que la señora afirma que asimismo mencionó que dentro del proceso existieron inconvenientes, que se dieron amenazas, incluso llegaron a matar a personas quienes intentaban proseguir con el caso, por lo cual nadie quería investigar el presente caso. Por otro lado, se hace necesario también mencionar el peritaje del señor Marco Antonio Sagastume Guemiel, presidente de la Academia Guatemalteca de Derechos Humanos, quien resaltó que fue ultimado por la ejecución arbitraria o extrajudicial realizada por las patrullas de autodefensa civil, que en ese entonces se le conocían como PAC, que estaban legalizadas y financiadas a través del sector militar. Eso es bastante importante resaltar, que estaban financiadas a través del sector militar de Guatemala, que en ese entonces las PAC de San Pedro Jocopilas tenían un gran poder, de tal magnitud que podían dar toque de queda y llevaban a cabo secuestros y castigos. Estos, haciendo mención, violaron muchos derechos humanos. Pero, ¿qué fue lo que dijo la Corte en relación al presente caso? Bueno, pues consideró que existían indicios suficientes para concluir que el asesinato del señor Carpio Nicol tuvo una motivación política. También en el proceso interno del presente caso hubo una obstrucción continua de las investigaciones por parte de agentes del Estado y de los llamados grupos paralelos en el poder. Es importante decir que dentro de este caso muchos jueces no querían llevar el presente pues por miedo a represalias, e incluso también hubo pérdida importante de varias evidencias. Y de igual manera hubo una falta de diligencia en el desarrollo de las investigaciones, por lo cual se ha determinado que hasta ahora existe impunidad total respecto de los hechos ocurridos el 3 de julio de 1993. Todo ello se ha visto acompañado de las constantes amenazas y actos intimidatorios a los familiares, testigos y operadores de justicia. Tenemos también el aspecto jurídico, que de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos se violaron los siguientes: el artículo 1.1, obligación a respetar los derechos de la misma; artículo 4.1, derecho a la vida; artículo 5.1, derecho a la integridad personal; artículo 5.2, derecho a la integridad personal; artículo 19, derechos del niño. Pues como bien sabemos, dentro de esta comitiva iba Sidney Shaw, que en ese entonces era menor de edad y resultó con una herida de bala. También tenemos el artículo 13.3, que es la libertad de pensamiento y de expresión; artículo 8.1, garantías judiciales; artículo 25, protección judicial; artículo 23, en su inciso C, derechos políticos. Ahora bien, ¿qué reparaciones ordenó la Corte? Pues el tribunal estableció que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido algún daño conlleva el deber de repararlo.
La comisión consideró que tiene derecho a reparación las personas directamente perjudicadas en los hechos, que son la familia Carpio, Villacorta, Rivas y Ávila, el señor Sidney Shaw Díaz y la señora Karen Fisher. Tenemos la indemnización por concepto de daño inmaterial, que podemos presenciar en la presentación, las cantidades a las que ascienden las indemnizaciones a cada una de las personas que la Corte ordenó a indemnizar por el daño inmaterial que ocurrió, que por lo que vemos ascienden a la cantidad de $1.361.000. Bueno, pues para terminar con esto, ya terminando, también cabe resaltar los puntos resolutivos en cuanto a la Corte declaró que el Estado violó derechos consagrados de la Convención Americana, como bien lo dijo mi compañero, sobre derechos humanos. Tales estos fueron los derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho del niño, derecho libertad de pensamiento y de expresión, las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos políticos. A esto, la Corte dispuso que el Estado debe investigar de manera efectiva los hechos del presente caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la ejecución de los señores Carpio Nicol y su comitiva, también como las lesiones graves provocadas a Sidney Shaw Díaz. También se deben adoptar medidas concretas dirigidas a fortalecer su capacidad de investigación. Realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con el presente caso. Como vimos anteriormente, el Estado debe pagar por concepto de los daños inmateriales y también de los daños materiales. Y el Estado tiene que publicar en el Diario Oficial dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia dictada por la Corte, la sección en que la sentencia se colocan los hechos probados, así como la parte resolutiva de la misma. Licenciado y compañeros, por su atención, muchas gracias. Muy bien. Interesante todo lo que ustedes expusieron. Hoy tengo que advertir que sí se ha mejorado bastante. Me gusta que investiguen, que hagan propio el tema y sobre todo, pues, es ponernos ese contexto que es ser una de los elementos fundantes. Conocer lo que muchas veces sale en la prensa y uno no conoce. El caso Molina Thyssen, por ejemplo, es un caso vigente, es un caso que está todavía en los juzgados. Imagínese que a usted le hablen del caso Molina Thyssen, ya tiene usted una idea, o el de Jorge Carpio Nicol, pues también. El plan de Sánchez, indudablemente, es algo que está vigente. Así que qué bueno que en derechos humanos podamos compartir este tipo de casos reales, casos que están en tribunales, casos que se ventilaban por pura impunidad. Ahora, pues, por la fuerza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, se han reiniciado esas investigaciones. Muy bien, jovenazos, con eso estamos.